ser bautizados aún. Algunas personas que dejaron a la iglesia católica por la iglesia evangélica han regresado a las iglesias católicas. Pero muchos salen de las iglesias evangélicas para no practicar ninguna religión, ¿sí? En México se encontró que de las personas creadas en hogares evangélicos, un 43% ya no se identifican con ninguna religión. Lo mismo pasa en América Latina. Muchas personas salen de las iglesias evangélicas para hacer nada en términos religiosos. Vemos que hay muchísima deserción, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué mucha gente ya no quiere saber nada de iglesias? Jóvenes que se crearon en un hogar de padres cristianos ya no quieren saber nada de Dios. Personas que profesaban creer en Dios, pero que prefieren quedarse en casa en vez de ir a la iglesia. Prefieren quedarse en casa en vez de asistir a la iglesia. Muchos de estos problemas es lo que estamos enfrentando el día de hoy. Líderes que han hecho mal su trabajo, líderes que han dividido a la iglesia, líderes que se han aprovechado de la grey, líderes que no les ha importado cuidar de la grey de Dios, que Él ha dejado a su cuidado. Líderes que no tienen capacitación teológica, no tienen ni quieren tenerla también. Guían a las iglesias conforme a sus costumbres y no bíblicamente. Líderes corruptos, líderes que buscan lo suyo propio, ¿sí? En este sentido, ¿por qué doy la misma introducción? Porque para esto se necesitan líderes piadosos, como lo vimos la semana pasada, y este es el problema que causa cuando no hay líderes piadosos. Y estos problemas se dan cuando hay falsos maestros. Y América Latina, México, Ciudad de México, toda la República Mexicana, San Juan del Río también está siendo afectado por este mismo problema, porque hay líderes que predican y que buscan lo suyo propio. Y en 2 de Pedro versículo 2, no se va a proyectar en las pantallas, pero quiero que lo estudies en casa. Nos da características específicas de estos hombres y es importante que tú las entiendas, que tú las veas, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Pedro. Dice, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjate, Pedro ya nos está advirtiendo, en el Antiguo Testamento habían hombres que decían ser profetas, pero no hablaban de parte de Dios. Y dice Pedro, pero también entre ustedes habrá falsos maestros entre ustedes, ¿sí? ¿Qué dice el texto ahí? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Fíjate, introducirán dentro de la iglesia herejías, cosas opuestas a la voluntad de Dios que van a destruir a las iglesias. Por eso vemos el día de hoy tanta división, tantos problemas, tantas disensiones por esta situación. Y aún dice el texto, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es decir, van a traer estos hombres, negarán a Dios, pero también van a ser destruidos. Y fíjate la importancia. Y muchos, dice muchos, no dice pocos el texto, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos lo seguirán. Y sabes que la gente dirá, para ser uno como ustedes, como esta gente que da mal testimonio, como mira tu vida, dice yo no quiero ser esto. El nombre, el camino de la verdad es blasfemado por este tipo de personas, falsos maestros. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, ¿verdad? Es lo que vimos. Y dice también, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercadería de vosotros. Sacarán el más provecho que tienen de la grey de Dios. Sacar dinero, sacar poder, lo que ellos puedan sacar, eso es lo que buscan. Y dice la Escritura también, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda, es decir, van a ser condenados, pero nosotros necesitamos estar alerta. Dice que estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales
irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Qué quiere decir este texto? Dice, hablan mal de cosas que no entienden. O sea, ellos queriendo ser maestros, pero no entienden los propósitos ni la voluntad de Dios. Ellos lo único que entienden son sus deseos, su voluntad, y eso es conforme a lo que guían a la iglesia. ¿Sí? También dice ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. O sea, no buscan la piedad, no buscan lo de Dios, no buscan exaltar y glorificar a Dios con la iglesia y para la iglesia, sino que ellos mismos buscan simplemente gozar de deleites cada día. Dice, estos son inmundicias y manchas. Para todos que han creído, para la iglesia del Dios verdadero, estos son manchas, son inmundicia. Pero esto está plagado el día de hoy en todas las iglesias. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, ¿sí? Que llevan al pueblo en un camino no recto, desviado de los propósitos de Dios. Y por eso hoy exponemos en este día, texto por texto, versículo por versículo, libro por libro. ¿Por qué? Porque ahí anunciamos toda la verdad de Dios, el propósito de Dios, sin desviarnos a lo que el hombre cree, a lo que el hombre piensa o conforme a los propósitos del líder. No, tenemos que apegarnos a la Escritura. Eso es lo que va a edificar al pueblo y lo que va a hacer que realmente el pueblo madure y pueda glorificar a Dios con sus vidas. Estos hombres, otras características, aparte de este pasaje tan claro que nos da Pedro, de ver realmente la cara real de estas personas, ¿verdad? Estas personas tienen como hábito hacer negocios, como ya había mencionado, con palabras fingidas, es decir, palabras que no son de la Escritura, palabras que no emanan, la fuente no es la Escritura, sino emanan de su propio corazón. Falsos maestros que hacen mensajes creativamente inspirados en sus deseos, ¿sí? Pero la fuente de los verdaderos maestros viene de la palabra de Dios. Porque dice el texto aún en Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿sí? Lo que nos va a bendecir, lo que va realmente a hacer crecer a la iglesia, y eso lo saben los maestros de veras, es la Escritura. Por eso necesitamos exponer la palabra conforme a los propósitos y conforme a lo que Dios tiene establecido para su iglesia. ¿Sí? Los maestros apelan aún a la avaricia de la gente. Le dicen, trae tu diezmo aquí para que tú seas multiplicado, y la gente trae el diezmo y pues bueno, ellos no crecen. El que crece económicamente es el pastor, pero la gente no crece, y apelan a esa avaricia de la gente. Sí, es que Dios me va a dar más, entonces tengo que dar yo más. No, eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere tu corazón, pero esto es lo que los maestros falsos predican. Falsos maestros que lo que se preguntan ellos al preparar un sermón es, ¿qué es lo que las personas quieren oír? ¿Qué será de interés para su carne? No se preguntan qué ha dicho Dios en su palabra para bendecir a su pueblo, sino más bien qué es lo que ellos quieren oír, ¿sí? Entonces es importante que nosotros entendamos esto. También ellos predican el evangelio diferente. De hecho es el problema que tenía Pablo en Gálatas, ¿sí? La gente se estaba desviando de la palabra real, se estaban desviando de Cristo, y decía el apóstol Pablo, ¿cómo es posible? Estoy maravillado de que tan pronto me alejé de ustedes están siguiendo un evangelio diferente. Dice, y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿sí? Y dice que los que hacen tal acción, que los que llevan a cabo esto, sean anatema, sean malditos. Aún el veredicto está ahí, ¿sí? Un mensaje verdadero predica a Cristo y a este crucificado. Busca la conversión de la gente de las tinieblas a la luz.
Busca llevar al creyente a restaurarlo a la imagen caída que tiene. Busca restaurar su imagen, que se parezca más a Cristo, que se aparte aún de las cosas que no agradan a Dios, parecerse más a Cristo, una transformación real en sus vidas. Ese es el propósito del Evangelio, una transformación real en la vida de los hombres. Sí, pero estos hombres tienen un mensaje distorsionado que te lleva a la impiedad, a la avaricia y apartarte de Dios principalmente. ¿Sí? Estos maestros no buscan la conversión real de los creyentes, lo que buscan es su propio beneficio, y para eso utilizan aún a los creyentes. ¿Y qué fruto es lo que están dando estos hombres? Frutos de codicia, frutos de desesperación. Mucha gente dice, ya no hay Dios, ¿a dónde voy? Si a donde fui me engañaron. ¿Sí? Los verdaderos maestros buscan en los creyentes frutos de bondad, de conocimiento de Dios, dominio propio, perseverancia, piedad, amabilidad, amor, contrario a lo que los falsos maestros buscan. Y es más, a lo que llevan estos hombres a la iglesia es a la perdición. ¿Por qué? Acordémonos del texto que dice Mateo 7:21. Jesús les dice, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, porque no los llevan a la verdad. Estamos entendiendo la gravedad del asunto, la gravedad de estar bajo un liderazgo, bajo maestros que realmente no tienen la carga, no tienen el deseo de bendecir a la iglesia, sino que tienen solamente el deseo de servirse de la iglesia. Y esto es justo lo que estaremos viendo el día de hoy, y es justo por lo que Tito se quedó en Creta, para corregir este tipo de cuestiones, para corregir esto que estaba pasando en este tiempo en las islas de Creta. Por eso Pablo le envió esta epístola a Tito, para que corrigiese lo deficiente, estableciese ancianos piadosos, ancianos que buscaran la gloria de Dios, y apartara a los creyentes de los falsos maestros. Vamos a dar lectura al versículo que vamos a estudiar el día de hoy. Tito, versículo 10 al 16, capítulo 1. Vamos a dar lectura a todos, por favor. Dice la escritura, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puros, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todos juntos leamos este texto. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oremos. Padre, el día de hoy queremos que tú nos dejes entender, Señor, nos dejes ver cómo obran estos maestros, estos falsos maestros, Señor, que tuercen tu palabra. Nosotros como creyentes queremos estar atentos, no queremos ser engañados, queremos oír tu voz, queremos crecer a tu lado. No queremos ser presa de hombres que solamente buscan su propio beneficio. Háblanos el día de hoy, abre nuestros ojos para que podamos ver lo que estos hombres hacen, y que seas tú glorificado y exaltado el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es Características de los falsos maestros. El punto principal es este, que Dios quiere que veamos cómo luce un falso maestro, para que estemos atentos y no caigamos en sus garras, porque las consecuencias de seguirlos son muy malas
para los que para los que lo siguen y para el reino de Dios. Vamos a ver 3 puntos. Imagen real de los falsos maestros, versículos 10 y 11. Cómo contrarrestar a los falsos maestros, nuestro segundo punto. Y nuestro tercer punto, mente y vida corrompida de los falsos maestros. Veamos nuestro primer punto, imagen real de los falsos maestros. Vamos a ver qué dice el texto, nuestro texto base. Porque hay muchos contumaces. Primera instancia, esta palabra ¿por qué? Es una conjunción lógica explicativa. Dice, estos son los requisitos de los obispos, de los ancianos, de los pastores, que sean sanos en la fe, maridos de una sola mujer, que sean piadosos, no codiciosos de ganancias deshonestas, amantes de lo bueno, sobrios, retenedores de la palabra, para que puedan exhortar y enseñar a los demás. ¿Por qué? Porque hay muchos contumaces, porque hay muchos, fíjate lo que dice el texto, enfatiza y dice hay muchos, no dice hay uno que otro, hay algunos, dice hay muchos que quieren pervertir el evangelio real, que coludidos dañan la obra de Dios y alteran la buena marcha de la iglesia, los que trabajan en destruir la obra de Dios, los que estaban destruyendo Creta en ese momento, y por eso estaba Tito ahí para contrarrestar esto. Se ponían a las enseñanzas estos hombres y perturbaban a la iglesia, pero estos muchos contumaces son desobedientes, rebeldes, como vimos en los requisitos para el obispado, que decía que no tengan hijos rebeldes. Estos no son sus hijos, ellos mismos son rebeldes, ¿sí? ¿Rebeldes a qué? Rebeldes a la doctrina, rebeldes a la voluntad de Dios, a lo establecido por Dios. Ellos no ejecutan los propósitos que Dios tiene para con ellos, y no nada más para con ellos, los propósitos que tienen para con el pueblo de Dios. Se sostienen en rebeldía contra la verdad, desconociendo aún ellos mismos la verdad y su contenido. Y quiero que analices y entiendas lo que había en Creta. Había muchos falsos maestros, muchos de este tipo de maestros mentirosos, desobedientes, y es justo lo que vemos el día de hoy en todos lados, en todo el mundo, ¿sí? Mucho aquí en San Juan del Río. De hecho, por eso nos llamaron aquí, se contactaron con nosotros, les dijeron, queremos que la palabra de Dios sea expuesta de una manera real, porque no encontramos iglesia donde realmente se exponga la palabra de Dios. Por eso estamos aquí, para exponer la palabra de Dios fielmente, texto por texto, versículo por versículo, para que el pueblo de Dios sea bendecido. Y no medramos, no cambiamos, no distorsionamos la palabra, porque sabemos que eso es lo que bendice al hombre. Por tanto, debemos de estar alertas ante esta situación para no caer en las garras de falsos maestros que se encuentran por doquier. Hombres que no se someten a ninguna regla, tanto en doctrina como aún en conducción de la iglesia, ¿sí? A ellos no hay quien los supervise, ellos son la máxima autoridad, no dan cuenta a nadie y encubren ellos mismos su maldad. Y el problema es que introducen a la iglesia herejía, se pasan por buenos maestros, ¿sí? Lobos vestidos de ovejita, y los ves y dices, ay, el pastor se ve muy piadoso, wow, sí, este hombre de aquí al cielo. No, tienen apariencia de piedad, pero lo que quieren es servirse de ti. ¿Y cómo los vas a identificar? Conforme conozcas la palabra. Ahorita vamos a ver también qué más nos dice la Escritura, ¿sí? ¿Y qué instrucciones da Pablo con respecto a esto? Romanos 16, versículo 17 y 18, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, fíjate, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
Fíjate, dice, os ruego, hermanos. Esto es típico de Pablo, siempre te dice, te ruego que hagas esto, te ruego que lleves a cabo esto. O sea, Pablo, preocupado como un siervo de Dios, dice, te pido que te fijes en esto. Sí, líder, siempre como un líder piadoso, él pidiendo de una manera amorosa, te ruego, no como un dictador, sino te suplico que entiendas estas verdades, ¿sí? Pero que él dice, te ruego que te fijéis, que estés atento, que estés alerta a lo que pudiera estar pasando en tu iglesia y a tu alrededor. Estos, dice, fíjate en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, en los que mutilan el cuerpo, en los que no les importan las ovejas, que las ovejas se vayan, que si no estás de acuerdo con ellos, te corren aún de la iglesia, te hacen a un lado, te aíslan, no les importa dividir al cuerpo de Cristo. Dice, quiero que estés atento en estas personas que causan divisiones, que simplemente si alguien no está de acuerdo con ellos, lo aíslan, lo hacen a un lado. Dice, quiero que estés atento si tú conoces a personas líderes que están haciendo a personas, a su grey, a las ovejas que Dios dejó a cargo de ellos, que lo están haciendo a un lado y que no están velando por ellos, y que sin embargo están viendo que la iglesia, que los creyentes están cayendo y Él no hace nada. Mucho ojo, porque estos hombres no buscan lo de Dios, sino buscan su propio beneficio. ¿Sí? Dice, tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido. Fíjate, estos hombres van en contra de los principios básicos, ¿sí? De servirnos los unos a los otros. Ellos se sirven a sí mismos. En estos conoceréis, dice la Escritura, que sois mis discípulos en que os améis los unos a los otros. Y principalmente el líder ama a la grey. Y si no hay esto en la grey, si está peleando con la gente, entonces ¿qué va a pasar? Este hombre no es un buen maestro, ¿sí? Este hombre está buscando lo suyo propio. ¿Qué pasa con estos líderes que no aman a los hermanos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando nada más los aman, es una característica principal. Los aman cuando están de acuerdo con ellos, cuando sirven a sus propósitos, cuando están todo el tiempo ahí sirviendo en la iglesia para el bien del pastor. Ahí el pastor, wow, es un hermano, vente para acá, puedes servir en este lado, puedes ayudarme en esto. Pero en cuanto estés en contra de él, luego, hazte para allá. Cuando empiezan a ver que tú ya no estás de acuerdo con lo que ellos están haciendo, inclusive predicando o haciendo, llevando a la práctica, te aíslan, te empiezan a aislar, te ven mal, ya no te aman. Sí te quieren, pero de lejos. Sí, estos hombres no sirven a la grey, sino que se sirven de la grey. Sí, en cuanto tú ya no les eres fiel a ellos, te alejan. Y cuando no estás de acuerdo, peor. Vámonos, te quieren despedir lo más pronto posible. No velan por la grey, velan por lo suyo propio, velan por su fama, por su economía, por su poder. ¿Y qué dice? Que os apartéis. Instrucción es esta, que os apartéis de ellos. ¿Sí? ¿Entendiste qué es lo que estos hombres hacen? ¿Qué dice el texto? No dice, quédate para ver si tú puedes cambiar las cosas. No las vas a cambiar. Estos hombres son ávidos, son inteligentes, son astutos. ¿Quieres quedarte a cambiar las cosas? Habla con ellos, sí, lo que dice la Escritura, repréndelos, pastor, esto no se hace, esto no está bien. Pero estos hombres no van a cambiar. Y la instrucción es, apártate de ellos. No vas a cambiar nada, ¿sí? Estos hombres buscan sus intereses antes que amar a la grey de Dios. Pero, ¿por qué te tienes que apartar de ellos? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Lo que vimos en el texto anterior, ¿verdad? Engañan a los hombres ingenuos. Dichas personas no velan por el reino de Dios, velan por sus propios intereses, por su economía o cualquier otra índole que a ellos les interese. No buscan las cosas de arriba, buscan lo terrenal, los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo, los deleites de la carne. Con suaves palabras y lisonjas
engañan a los corazones. Hay, hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te amamos, siempre te aman, ¿eh? Dices, ay, wow, ¿cuánto me amas? Y no buscas mi beneficio espiritual, ¿verdad? Y te amamos, hermano, los amamos. Hablan palabras suaves, dulces, ¿sí? Tienen apariencia de piedad, te hablan al oído dulcemente, engañan tu corazón. Tito tenía la tarea de establecer líderes piadosos, ¿sí? Pero también de contrarrestar la falsa enseñanza que se estaba dando en Creta y las malas prácticas que algunos procuraban introducir a la iglesia. ¿Y qué dice el texto, nuestro texto base? Habladores de vanidades. Esto es lo que había en Creta, lo que Tito tenía que corregir. Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Sí? Vanidades es que hablan cosas sin sentido, palabreros, charlatanes. Engañadores es literalmente engañador. Pero fíjate algo importante, vanidad es falto de sustancia, falto de realidad, hueco, vacío y falto de solidez. Esto es lo que hablaban estos hombres, hablaban vanidad, hablaban lo que no aprovecha, cosas diferentes a los propósitos de Dios, cosas que Dios no quiere, cosas apartadas de la palabra de Dios y que desvían a la gente de Dios. Justo como los falsos profetas del Antiguo Testamento, hablaban conforme a los propósitos de su corazón, no exhortando a la gente, sino más bien para obtener un propio beneficio. No hablaban el mensaje real, ¿sí? Muchos de estos maestros no hablan el mensaje real que te dicen, arrepiéntete, apártate de tu iniquidad, vas a morir en tu perversidad. No hablan esto. Ellos buscan simplemente beneficiarse y no buscan realmente llevar a la gente a Dios, diciéndole el propósito de Dios es que te arrepientas y creas en el Evangelio, que creas en el Dios que te rescató y vivas conforme a sus propósitos y lo que Dios dejó establecido para su iglesia. Hablan solo para endulzar el oído de los oyentes, son engañadores. Disfrazan sus engaños por medio de una aparente enseñanza bíblica, porque sí citan textos, pero fuera de contexto, para buscar su propio beneficio, ¿sí? Disfrazan sus enseñanzas, desvían a los creyentes de Dios, enseñan tradiciones, enseñan cosas que no convienen a la voluntad de Dios, y más que llevar, ellos no llevan a la gente a vivir en piedad. Llevan a los creyentes a vivir conforme al mundo y conforme a sus deleites, ¿sí? De hecho, vemos el fruto de estos hombres en Creta. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ¿sí? ¿Qué instrucciones da el apóstol Pablo? Dice, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, o sea, no tendrán piedad ni les importará el rebaño. Y de vosotros mismos, fíjate, entiéndelo, de vosotros mismos, de la misma iglesia, de los mismos creyentes que crecen juntos, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, por tanto, abre los ojos, está atento a la predicación, atento a lo que se te está exponiendo, atento a lo que el líder te está alimentando, ¿sí? Entonces dice, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, dice, fíjate la importancia, fíjate lo que dice el apóstol Pablo cuando les dice, van a haber maestros falsos, va a haber gente que no va a tener piedad de la grey, pero dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a la escritura, a la Biblia, lo que tenemos que exponer, que tiene poder, lo que te va a edificar, lo que te va a hacer madurar, lo que te va a dar vida es la escritura, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con los santos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo acerca de los santos. Dice, busca que te lleven a la escritura, que conozcas Biblia, porque eso es lo que te va a dar vida y lo que te va a madurar.
¿sí? Aún en Efesios 4, lo que hacen los buenos maestros es esto: edifican a la iglesia para que ya no sean niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Pero después dice lo que hacen los malos maestros, dice: porque por estratagema de hombres, es decir, por la astucia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es lo que hacen estos hombres? Que sacan textos que fuera de su contexto, arman toda una enseñanza que dices: wow, parece que sí es cierto, qué elocuente, pero realmente están desviados de la voluntad de Dios, están en el error, predican error. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice ahí en Efesios 4. Y aún lo que dice Timoteo 6:3, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3: si alguno enseña otra cosa, si alguno enseña algo que no es conforme a lo que Dios tiene, a lo que Dios desea, a lo que Dios tiene para su iglesia, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Fíjate, esto es lo que causan, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas. Cuando una iglesia no es saludable, cuando una iglesia no marcha conforme a los propósitos de Dios y que el falso maestro las está llevando por otro lado, ¿qué va a ser el común denominador de estas iglesias? Envidias, pleitos, ya no se hablan hermanito con hermanito, están peleados, el pastor no hace nada para solucionar. Si no entienden y les dicen: hermanos, venimos a amar y sabemos que te van a fallar, aún el mismo pastor te puede fallar, pero que reconcilien, lleva a reconciliar. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Que perdonemos, que amemos. No los llevan a esto, y esta es la constante: pleitos, blasfemas, malas sospechas, divisiones. ¿Ustedes conocen iglesias divididas? Donde a los pastores, a los falsos maestros, no les importó restaurar y aún ellos hacerse a un lado y dejar que un hombre piadoso guiara a su iglesia. No, ellos buscan su propio beneficio, ¿verdad? No buscan el establecer el amor en la iglesia, los propósitos de Dios, el crecimiento de la iglesia. Simplemente buscan lo suyo propio. Y se divide la iglesia, ¿por qué? Porque ellos no se hicieron a un lado, sino que buscaron su propio beneficio y buscaron no quedar mal. Entonces, esto es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo por medio de Tito. Y le dice también a Tito: mayormente los de la circuncisión, porque en Creta habían muchos judíos. Creta era una ciudad griega, pero en esa ciudad habían muchos judíos, y estos eran los que querían judaizar, que guardaran tradiciones llenos de fábulas. Ellos se sentían que eran los especiales y escogidos. Ellos no estaban creyendo en la gracia, y estos eran los que estaban pervirtiendo a la iglesia, judaizantes, judíos, gente que venía de la descendencia de las 12 tribus. Y esto es lo que estaban haciendo, estaban dividiendo mayormente estas personas. Y es justo también el concilio en Jerusalén, Hechos 15, dice, cuando Pablo y Bernabé estaban predicando y decían: hay algunas personas, había un problema muy grande. Hay judíos que quieren que los nuevos conversos guarden sus tradiciones, que se vuelvan a la ley, que vuelvan otra vez a aquellos rudimentos que no salvaban al pueblo. Y eso es lo que estaba justamente Tito contrarrestando: gente que quería judaizar, que guardaran estos principios establecidos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, por esta causa está Tito ahí. Y es justamente también lo que el día de hoy, no sé si aquí en San Juan del Río, pero en México estamos viendo muchos judíos mesiánicos, gente aún que estaba en medio de nosotros, que habían escuchado el evangelio, que se habían arrepentido, que habían creído en Cristo Jesús, y después los ves y dices: hermano, ahora yo uso mi kirpa, ahora ya guardo estas tradiciones, ya no como cerdo. Dices: pero ¿por qué de Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído? Cristo no quiere eso. Cristo vino a traer gracia, no ley. Y estos hombres querían llevar la ley, costumbres, tradiciones que no salvaban a la gente. Esto es lo que estaba pasando, y eso es lo que
está pasando el día de hoy en muchos lugares, incluyendo San Juan del Río también, ¿verdad? Y esto es justo lo que Tito tenía que corregir en Creta. ¿Y cómo tenía que corregir? Por medio de la sana enseñanza. Anunciar todo el consejo de Dios, justo como nosotros queremos hacerlo. No es que seamos los mejores, pero queremos hacer las cosas bien, texto por texto, versículo por versículo, argumento por argumento, para darte todo el consejo de Dios y no tradiciones. No, es que en mi iglesia en México le hacen así y nosotros también lo vamos a hacer así. No. ¿Qué dice la Escritura? Iglesias saludables seguían conforme a la Escritura, conforme a la verdad. Pero ¿cómo tenían que corregir esto? Fíjate, Gálatas 5, el mismo problema que estaban judaizando, nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dice: he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Les dice: si tú quieres seguir las tradiciones y la ley judía, Cristo no te sirve, porque tú lo que quieres es ley y tú buscas legalismo, obras, hacer, y no buscas saber la cruz y la gracia de Dios en tu vida. Dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y aquí es donde dice el texto: de Cristo te desvinculas, te apartas, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si tú dices: es que yo soy cristiano porque guardo las tradiciones, yo soy cristiano porque oro, yo soy cristiano porque hago obras, porque visito a los enfermos. Sí, qué bueno, esa es su obligación también, pero principalmente eres cristiano y eres salvo porque estás en Cristo y porque has creído en Cristo Jesús. Dios no quiere. El apóstol Pablo les dice aquí: si ustedes buscan la ley, buscan las tradiciones, están apartados de Cristo, están apartados de la verdad, ¿sí? Esto es lo que hacen los judaizantes. ¿Qué más podemos ver al respecto? Veamos nuestro segundo punto: cómo contrarrestar a los falsos maestros. Vamos a nuestro texto base que se encuentra en Tito, capítulo 1, versículo 11. A los cuales, fíjate que dice: es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Fíjate, dice, es necesario tapar las bocas. ¿Y cómo podemos callar a estos hombres de sus mentiras? Con la verdad y aún con reprensión, con la palabra de Dios. ¿No es justo lo que Jesús hizo al reprender a los falsos maestros de su tiempo? ¿Qué les decía Jesús? Decía: ya no hagas eso, por favor, ya no sigas enseñando cosas que no convienen. ¿Qué les decía Jesús? Imagínate a Jesús en Mateo 23 reprendiendo a estos hombres. Les decía: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejas entráis a los que están entrando. Les decía: hipócritas, porque no dejas entrar a los que quieren entrar, porque no les predicas la gracia, porque les predicas tus tradiciones, y ustedes son hipócritas. ¿Sí? Ay de vosotros, les decía: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Dice: se aprovechan de las mujeres solas, buscan sacar el provecho de ellas y oran y se ven muy espirituales, pero lo que buscan es su provecho. Es lo que Jesús les decía a estos hombres. Dice: fariseos hipócritas, porque corréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis
2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué es esto? Les dice, mira, corres mar y tierra para traer a alguien que crea lo que tú crees, para que te siga a ti, pero lo haces 2 veces hijo del infierno. ¿Por qué? Porque lo estás enseñando tu mala doctrina, tu mala enseñanza, y lo apartas de la verdad. Eso es lo que así Jesús le exhortaba a los falsos maestros. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Les dice, ustedes que buscan las cositas pequeñas y se fijan en las cosas pequeñas en cuanto a la fe, que no oraste, no saludaste al hermano, se fijan en esas pequeñas cosas y no se fijan en el amor, en velar por el hermano, el estar atentos todos como iglesia y sobrellevar los unos las cargas de los otros. Cosas pequeñas cuelan el mosquito y tragan el camello, ¿sí? Les decía, ciegos, guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esta es la manera en que Jesús reprendió a los falsos maestros, ¿sí? Esto es lo que él hizo para callar a aquellos hombres que pervertían el evangelio real. ¿Y qué dice nuestro texto base? Sigamos viendo nuestro texto base. Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Trastornan, arruinan casas enteras, que solamente se sirven de ellos, que quieren sacar provecho de ellos. Este es el proceso. En este proceso pueden arruinar sus vidas, que se sirven con la cuchara grande de la grey, ¿sí? Se sirven de ellos, pero cuando ellos lo necesitan, ellos no están para ayudar. Gente que confía en ellos, pone toda su confianza, aún a su familia la pone delante de ellos, y esta gente no les importa la grey, los defraudan, no les sirve. Cuando la gente se da cuenta que son malos, que no están haciendo la voluntad de Dios y se aparta de ellos, simplemente los olvidan. ¿Y sabes qué pasa con esta gente? Esta gente ya no quiere saber de Dios. Dicen, para estar otra vez con un líder así, porque yo di todo, yo entregué todo, y voy otra vez a otra iglesia, empezar de nuevo, confiar de nuevo. Cuando fueron defraudados dicen, ya no. Esto es lo que causan los falsos maestros, ¿sí? Y me gustaría darte una pequeña anécdota. El día jueves estuve predicando con un joven, unos 25 años, de hecho yo lo conocí cuando tenía 16, 15 años. Sus papás eran creyentes fieles, estaban en la iglesia en todo momento. Ellos daban su vida en la iglesia, estos hombres, pero un día tuvieron un problema legal por causa igual de la iglesia. La iglesia los instruyó en hacer determinadas cosas. El chiste es de que este hombre estaba escondido de la justicia, pero sabes, cuando estuvo escondido de la justicia, no vieron por él, no velaron por él, no cuidaron su salud espiritual, no hicieron nada con él. ¿Y sabes qué pasa con ese joven que dice, yo creo en Dios, sí, porque mis papás me lo inculcaron, sé que hay Dios, pero yo no quiero saber nada de iglesias, no quiero saber nada? Apartan de la verdad, los hacen doblemente hijos del infierno, ya no quieren saber nada de Dios por causa de estos hombres. Y esto es lo que está ocurriendo el día de hoy. ¿Se acuerdan los datos que dimos en un principio? Que los jóvenes, los hijos de los creyentes ya no quieren saber nada. Ya van ahí defendiendo otras causas, sino la causa de Cristo, defendiendo causas como el feminismo, como el aborto, otras cosas, y no a Dios, por causa de falsos maestros. Por eso es importante entender esto, porque estos hombres trastornan casas enteras. Se sirven de los creyentes, se sirven y cuando ya no se sirven de ti, cuando abres los ojos, te dicen adiós, bye, hasta la vista. ¿Tienes tele? Pues ahí te ves, ¿no? Porque ya no quieren ver ellos por ti. Ellos ya no quieren estar atentos a tus necesidades. Ya no pueden, ya que te diste cuenta que son malos, entonces sí, ya no te veo.
Esa no es la voluntad de Dios para los líderes del pueblo. Es velar por las almas, es velar por los creyentes. Y si estás en esta iglesia, es llegar juntos hasta el día en que estemos delante de nuestro Dios. Que no nos separe una mala doctrina, que no nos separe una falsa enseñanza, que nos separe solamente la muerte como iglesia. ¿Sí? Y si te tienes que ir de aquí es porque te vas, tal vez por trabajo, por necesidad, pero no porque enseñan mal, no porque te llevan al error, no porque se aprovecharon, no porque se aprovechó el pastor de ti, sino por otras necesidades. Eso es lo que quiero que vivamos aquí en Gracia y Verdad. No queremos aprovecharnos de ti, queremos crecer juntos, queremos que la gloria de Dios brille en este lugar. Y por eso estamos dando estas enseñanzas, para que estés atento, porque muchos, me incluyo, hemos sido engañados por falsos maestros. Pero por la gracia de Dios, hoy estamos aquí. Y esta gente, estos maestros, destruyen casas enteras, enseñan por ganancias deshonestas, ¿sí? Este es como el común denominador en ellos. Lo que les beneficia, lo que quieren es su propio bien, sacar lo más que puedan de la grey. Y eso es lo que nosotros debemos entender el día de hoy. ¿Sí? El propósito del líder es mostrarte a Cristo, mostrar la belleza de su grandeza de Cristo, para que tú ahí crezcas. Ese es el propósito. Nos dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Fíjate aquí el propósito, a lo que te tiene que llevar el líder, para que fueses hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que te parezcas a Cristo, para que camines como Cristo, para que glorifiques al Padre, para que hagas la voluntad del Padre, así como dijo Jesús: Padre, yo terminé la obra que me dices que hiciese. Así nosotros: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Señor, ¿qué puedo hacer para tu reino? ¿Sí? Ese es el propósito principal que tenemos, ser transformados para tomar la imagen de Cristo, para tomar la imagen de Él, porque nos hizo a imagen y semejanza suya, pero a causa del pecado, a causa de la maldad, esa imagen está deteriorada en nuestras vidas y tenemos que restaurarla. Nos dice en 2 Corintios 10:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Fíjate, quiero que entiendas, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Somos qué? Cuando vemos la gloria de Dios, somos transformados de gloria en la imagen, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros exponemos la palabra de Dios y vemos la grandeza, su amor, su paciencia, su benignidad, todas las características, su poder, como cantamos en un principio, que es un Dios eterno, que es un Dios de amor, y vemos esas glorias, nosotros somos transformados cuando nos predican y exponen a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de buscar, ser transformados a imagen de Cristo, y no estar al acecho o no estar sujetos a falsos maestros que lucran con la necesidad, aún lucran con la necesidad de la gente. Va gente enferma, va gente necesitada, dices: Dios te va a sanar. Mira, de hecho llegué alguna vez a una iglesia donde decía: el que tenga el billete más grande que pase. Y aquí tenemos un pedazo de piedra de la cruz de Jesús, literalmente decían eso, y vendemos agua del Jordán. Y la gente: wow, sí, yo quiero. Y hacían largas filas y dejaban antes que nada, ¿qué? Su dinerito. Ahí ponían su dinerito. Sí, estos falsos maestros, falso evangelio, que necesitamos estar atentos para no ser engañados. ¿Sí? Necesitamos entender esta parte, que esa gente nada más se va a servir de nosotros y van a buscar lo suyo propio, van a buscar satisfacer, como nos dijo el texto, sus vientres, anhelar poder, grandeza. Ellos son pequeños dioses, donde ellos son los dictadores, donde ellos dicen todo lo que se hace, no conforme a la voluntad de Dios, y todo depende de ellos y no de todo el cuerpo, porque Dios dejó a todo el cuerpo
para que podamos glorificarle, y dio dones a cada uno de nosotros para que con ese don podamos crecer juntos. Y no nada más dejó al superlíder para que nos dicte lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Sí, tiene que exponer la palabra, sí es nuestro guía, pero no es el todopoderoso en la iglesia de Dios, ¿sí? Y fíjate, vamos a nuestro texto. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones. Vamos a ver esto en dos sentidos. La gente que estaba ahí, sus profetas eran esto mismo: malas bestias, glotones, mentirosos, ¿sí? Porque ellos buscaban lo suyo propio, porque no estaban predicando la voluntad de Dios, porque ellos querían judaizar, querían desviar a la gente. Pero también algo importantísimo que quiero que pongas atención: también el pueblo, también los creyentes eran esto: mentirosos, malas bestias, ¿sí? Glotones, ociosos, que se le deleitaban simplemente con lo terrenal, buscaban satisfacer sus vientres, holgazanes, vivir a costa de los demás. Y esto era lo que hacían estos hombres. Estos eran líderes perversos que Tito tenía que corregir. Por eso estableció ancianos, y por eso dice: estas son las características de estos hombres que tenemos que evitar, y después da ciertas enseñanzas para que la iglesia crezca. Y es lo que vamos a ver la próxima semana, estas enseñanzas. ¿Qué buscaba? ¿Cómo instruía a Tito para que la iglesia pudiera crecer? Para que la iglesia, ¿qué instrucciones daba para que la iglesia dejase de ser mentirosos, dejasen de ser glotones y realmente volvieran a la verdad, volvieran a Cristo? Entendiendo que cuando Dios los transforma, no los transforma para esto, no los transforma para estar felices y contentos, los transforma para glorificar a Dios y ser transformados. Dice el texto: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le dice a Tito? Repréndelos. Dice: exhórtales, diles que están mal, para que sean sanos en la fe. Dios no quiere la muerte del que muere. Aún a estos hombres les da tiempo para arrepentirse. Les dice: llévalos al arrepentimiento, muéstrales a Cristo para que sean sanos en la fe, para que vuelvan a los propósitos que Dios tiene y no a sus propios propósitos. Aún Dios dándoles más tiempo a estas personas. Y la instrucción es reprenderlos duramente, ¿sí? Les dijo malas bestias, glotones. Les dijo su verdad en la cara. No les dijo: ay, hermano, creo que tú estás medio mal. Y no le dijo: sabes que estás así, por tanto arrepiéntete de tu maldad. Y aún como vemos en Juan, que les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan también les decía a los falsos maestros: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre el diablo hacéis. Porque buscas, y Satanás, padre de mentira, y ustedes están en mentira. Esta es la manera de reprensión. Pero el propósito, fíjate, el amor de Dios, no dejando que estos hombres perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento para que sean sanos en la fe. La esperanza que aún Dios da para que una iglesia sea sana, saludable. Y esto es lo que Tito hizo en este momento. Y les da instrucción. También, versículo 14: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que apartan de la verdad. Sabemos que Tito tenía que corregir, pero no tenían que poner atención a las fábulas judaicas. Y es que nosotros guardamos esto y nosotros guardamos. Él les tenía que exponer la verdad. Lo que es diferente a la verdad es palabra de hombre, te va a apartar de Dios. Es lo que quiero que entiendas el día de hoy, que acarrean disputas, divisiones, como lo dice en 1 Timoteo 1, 3 y 4, ¿sí? Enseñan diferente doctrina y acarrean disputas y divisiones que no edifican a la iglesia, mandamientos de hombres, cosas que no emanan de la Escritura. Nosotros lo que buscamos, debemos de buscar en una iglesia es sola Escritura, que el mensaje, que la iglesia viva conforme a sola Escritura, a lo que la Escritura nos manda acerca de la iglesia. ¿Ok? Esto es principalmente, no tradiciones,
No cuestiones que el pastor crea o que nosotros hacemos esto porque creemos que esto va a bendecir a la gente. No, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda, predicar el evangelio, vivir el evangelio, y aunque sabemos que esto nos va a costar luego tiempo, esfuerzo, lágrimas y demás. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Qué más? Nuestro tercer punto, por favor, vamos a ver nuestro tercer punto. Una mente y vida corrompida de los falsos maestros. Fíjate lo que dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Aquellos que han sido purificados mediante la regeneración dejan de abstenerse de cosas que pudieran hacerlo impuro, porque entiende todo lo que es limpio. O sea, entiende la santificación por estar en Cristo, entiende que Él ya es santo y puro porque Cristo lo rescató. Pero esta gente, los impuros, este tipo de gente no entienden eso, no es gente convertida. Desconfían de todo, todo puede estar mal para ellos, huyen sin haber quién los persiga, como dice el proverbio, huyen sin haber quién los persiga. Su mente está dañada por el pecado, no han sido transformados por Dios. Ellos buscan purificaciones rituales que los aparta de Dios, pero realmente lo que les edifica es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Pero esta gente está corrompida, no son convertidos, no han nacido de nuevo, porque si entendieran realmente que tienen delante de ellos al cuerpo de Cristo, que sirven a Cristo y que buscan esas personas también a Cristo y que necesitan ser alimentados de Cristo, ellos no lo entienden y atentan contra estas personas, ¿sí? ¿Cómo podemos ver nuestro último punto? Vamos a ver nuestro último punto. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. ¿Te acuerdas la reprensión de Jesús hacia estos hombres? Estos hombres eran los doctores de la ley, los que conocían la ley, y aparte eran los que transcribían la ley. Ellos sabían muy bien la ley, pero dice: estos hombres son hipócritas porque saben, pero no hacen. Sí, y Jesús les decía: no hagáis lo que ellos hacen. Dice: no hagas conforme a sus obras, porque ellos atan cargas pesadas en la gente, pero ellos ni con un dedo la llevan. Es lo que Jesús, la instrucción que Jesús les daba, les decía: estos son reprobados, sus obras son malas, no hay temor de Dios en ellos, y mucho menos le conocen. Y de hecho Jesús también les daba instrucción a sus discípulos en Mateo 16, les dice: cuídense de la levadura de estos hombres. Y los discípulos se quedaban pensando y decían: ¿de cuál levadura nos vamos a cuidar? ¿De comer el pan que ellos preparan? Dicen: no, la levadura es de la enseñanza, de la doctrina de estos hombres, porque estos hombres dicen, pero no hacen. Estos hombres dicen, pero no hacen, ¿sí? Entonces esto es lo que Dios quiere que entendamos. Para terminar, vamos a ver nuestro último versículo. Filipenses 3:2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dice Jesús: apártate, porque estos hombres buscan lo suyo propio, no buscan lo de la iglesia, buscan beneficiarse de la iglesia, y por tal motivo tienes que apartarte. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Tito tenía que contrarrestar esas enseñanzas, tenía que estar peleando por la iglesia, tenía que instituir ancianos, quería que la palabra de Dios fuera predicada fielmente y que la gente que estaba en Creta entendiera y viera de quienes tenían que cuidarse. Y es justo lo que yo el día de hoy quiero que nosotros como iglesia entendamos. Necesitamos ver que hay muchos falsos maestros que buscan su propio beneficio, que buscan solamente satisfacer sus bienes, sus deleites, sus propios vientres, que no les interesa la iglesia de Dios, la cual rescató con su propia sangre, sino que buscan solamente el beneficio de ellos, y nosotros tenemos que estar
atentos ante tales situaciones. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por la oportunidad de enseñarnos lo que estos hombres buscan, hombres engañadores, hombres que viven de deleites, que no exponen tu palabra, que se quieren servir de la grey. Pero Señor, enséñanos por medio de tu palabra que en ti está la verdad, que en ti está la vida y que solamente a través de tu palabra y a través de ti podemos crecer y madurar. Gracias por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie, vamos a entonar nuestro canto.
Gracias a Dios por su palabra. ¿Podemos sentarnos? ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Uno, ok, muy bien. 2 personas, ¿verdad? Ok, en el lado en la parte de atrás, del lado derecho, hay una pequeña mesa donde les tenemos un pequeño presente y también a ver si nos pueden regalar sus datos para tener un récord de sus visitas, y quiero decirles que estamos para servirles. Cualquier cosa en que nosotros les podamos servir como iglesia, estamos para ello. Bienvenidos, para nosotros es un gusto servirles, y pues bueno, Gracia y Verdad está abierto para todos, y les damos la más cordial bienvenida con un fuerte abrazo. ¿Qué más? Vamos a leer nuestro versículo de ofrendas, que está en 1 Corintios, versículo 16, 1 y 2. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Hermano, gracias por tu aportación. Es para extender el reino de Dios. Estamos empezando y bueno, los gastos son muchos, pero Dios los ha sostenido, nos ha llevado, ha suplido, y hermanos, es un deleite apartar algo para extender el reino de Dios. Leamos todos juntos nuestro versículo de benedicción. Pongámonos de pie, por favor. Apocalipsis 22, capítulo 20-21. Todos juntos, por favor. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Iglesia, estamos despedidos.